Entonces voy a hacer como un pequeño recorderis. Recordemos que estamos hablando de las bienaventuranzas. Es que eso usted el que hace el recorderis, ¿cierto? De las bienaventuranzas. Si estamos en Mateo capítulo 5 específicamente. Y dentro de las bienaventuranzas encontramos acá el versículo 25. Es un momento donde a partir de este versículo 25 encontramos varios casos donde encontramos una expresión: ustedes han oído, pero yo os digo. Es como un paralelo. Y digamos que esto me hace pensar. Desde Mateo 5:17 empieza como este punto de quiebre, y es que en Mateo 5:17 Jesús está diciendo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Así pues que encontramos esta intención de Jesús, de alguna manera hablándole a esta audiencia con el fin de instruirles. ¿Instruirles en qué? En cómo cumplir la ley y los profetas, en cómo darle cumplimiento. Y para eso encontramos 6 casos donde está esa expresión: ustedes han oído. El primero, que lo hablamos hace unos días, era el homicidio. Luego estuvimos hablando del adulterio y hoy vamos a hablar de el divorcio. También están los juramentos, el ojo por ojo que vendrá posteriormente, y amor por los enemigos. Esos 6, digamos, si miras esos 6 subtemitas en ese capítulo 5, vas a encontrar que empiezan con esa expresión: ustedes han oído, pero yo os digo. Recordemos que las bienaventuranzas son unas enseñanzas que, más que buscar nuestra comprensión, ¿cierto?, y crecimiento, buscan que usted y yo respondamos con una vida práctica del Evangelio. Es decir, las bienaventuranzas vienen a ser rasgos del carácter del cristiano o rasgos de nuestro comportamiento. Es como así debemos ser, se nos deben ver los rasgos de las bienaventuranzas a nosotros. Vamos a leer el texto, ¿no? Mateo 5:31 dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos en este momento por el regalo de estar acá en medio de la lluvia, con un techo, sequitos y con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Oramos, Dios, para que sea tu Santo Espíritu quien nos brinde entendimiento, dirección y sobre todo comprensión de tu palabra. Ayúdame, Dios, a expresar lo que en ella contienes sin inferirla, sin distorsionarla. Te lo pedimos, Dios, en esta noche, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Si pueden escuchar, póngase cómodo porque eso va para largo. Entonces, yo me estaba preocupando por el tiempo, pero ya vi que no. Bueno, hace unos segundos estábamos diciendo que estas expresiones de ustedes han oído, esa es una expresión donde Jesús está haciendo como un contraste, y es muy como interesante notar que ese ustedes han oído obedece a lo que el pueblo judío por tradición había escuchado, y eso es lo que queremos ver un poquito. Entonces, ese primer segmento de ustedes han oído o se ha dicho, que tendría que ser como un sinónimo de esa expresión: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Bueno, yo sé que ustedes son lectores, seguidores constantes del Antiguo Testamento, y en Deuteronomio 24:1 encontramos esa expresión por primera vez, y esa expresión es cuando Moisés, guiado por el Señor, dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. ¿Cómo la ven? Está como fácil la jugada, ¿no?
Este texto de Deuteronomio 24:1 es el que Jesús está diciendo, se ha dicho. Se ha dicho se refiere a esa expresión de Deuteronomio 24:1. Sucede que ese se ha dicho está pensado o está interpretado por dos escuelas de pensamiento para el momento de donde Jesús está hablando a esta audiencia. Y esas escuelas es una escuela muy liberal, que es la escuela de Hillel, y hay una escuela que es un poquito más tradicional, digámoslo, rabínica, que es la Shammai. La escuela Shammai interpretaba este texto diciendo, solo nos podemos o se puede divorciar una persona que comete adulterio, que está en un contexto de adulterio. Pero esta segunda escuela, la Hillel, era una escuela que todo el mundo abrazó. Y la escuela interpretaba esa expresión de no ser agradable como cosa vergonzosa. Y esa expresión de cosa vergonzosa para esta escuela implicaba que el esposo podría decir, es vergonzoso que mi esposa no sepa cocinar. Entonces es una buena razón para decir, ya no me es agradable, como titulábamos este espacio hoy. Para ellos también podría decir, cosa vergonzosa es que mi esposa ya no es tan linda como fulanita o peranita, ¿cierto? Y por eso también. O si él se sentía avergonzado porque su suegra pasaba mucho tiempo en casa, ¿cuántos pueden sentir vergüenza? Bueno, no levante la mano. Él también podría solicitar carta de divorcio. Entonces esta escuela, que espero no abrace ninguno de ustedes, esta escuela era una escuela que generaba como esa posibilidad, que daba esa apertura para divorciarse prácticamente por cualquier situación. Era una escuela que no era para nada estricta, pero era una escuela que, como bien somos nosotros humanos tan chéveres, la gente se acomodó fácilmente a ella. Y para el tiempo de Jesús, este hombre de Hillel había muerto hace unos 20 años antes de que Jesús esté dando este discurso. O sea que era como lo normal para los fariseos y todos estos hombres de esa época, era como lo que podía pasar. Si pensáramos un poco como siendo exagerados, en cuanto a veces es como difícil contener las épocas, pero parecía mucho como se está viendo el divorcio hoy en día, que ya el divorcio es una opción más, ¿cierto? Me caso y si no funciona, pues me separo. ¿Cuánto tiene que pasar? Un día, 24 horas, 3 días, no importa, pero está esa opción de separarse, ¿cierto? Entonces digamos que ellos tenían esa interpretación y normalizaron el divorcio. Entonces tenían ese tema de que tenían su plan B, una carta lista. Eso no es sino que le entregamos la carta y ya está, casémonos y ya tengo lista la carta. Entonces, digamos que de alguna manera ese era el dogma, el modelo de pensamiento. Entonces, por eso Jesús llega y dice, se ha dicho, oíste que fue dicho, ¿cierto? Pensando en esta forma como ellos estaban interpretando esta situación. Luego, si seguimos leyendo el texto, dice que cuando Jesús está dando esta comparación, recordamos en mi apertura que les decía, él estaba haciendo estos oíste que fue dicho para mostrar cómo debería ser el cumplimiento a la ley. Entonces él está colocando como un estándar, podríamos usar esa expresión, como un estándar superior. Cuando él dice, pero yo os digo. Y ese pero yo os digo dentro de este texto dice, excepto en caso de infidelidad conyugal. O sea que de alguna manera ahí está lo que está diciendo Jesús, es la única razón aquí a este momento válida para un divorcio es una infidelidad conyugal, ¿cierto? Entonces está diciendo básicamente que el que se divorcia por una razón diferente a una infidelidad y posteriormente se casa, está cometiendo adulterio. Así es, y recordemos lo que nos decían hace unos días sobre el adulterio, ¿no? Que si es necesario sacarse un ojo, se lo saque, pero no, que no debemos adulterar. De allí estaban hablando de otro contexto, pero básicamente es como una preparación a lo que venimos hablando en esta noche. Entonces, este Mateo 5 nos está hablando de esas normas de santidad matrimonial. Nos está recordando, Dios a través de Jesucristo nos está indicando. Y nos dice, por ejemplo, en Mateo 5:28,
Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto como para subrayar que el contexto de esta conversación que estamos exaltando de Jesús, o de esta exposición, es básicamente una santidad dentro del contexto matrimonial. Pero resulta que este mismo texto está incluido en Mateo capítulo 19, versos del 4 al 15. Y allí hay unas razones un poquito más claras sobre el tema del divorcio. Encontramos literalmente este texto de 5:31 incluido ahí. Dice Mateo capítulo 19, verso 3. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Miren la pregunta, es una pregunta que tiene, como diríamos hoy, su cizaña. Desde de entrada la pregunta ya está intentando dejar a Jesús mal parado cuando responde. Están buscando como diluir la percepción que están teniendo los discípulos de Jesús y todos estos que lo vienen siguiendo. Entonces hacen una pregunta como estas con el fin de colocar su imagen en tela de juicio. Es más, si pensamos un poco, podríamos considerar que lo que le pasó a Juan el Bautista unos días antes fue causa de que él estaba denunciando precisamente un adulterio. Y si Jesús se iba a dar como una expresión estrecha sobre el adulterio, pues podría caer como en esta misma reacción del pueblo, como la que tuvo a través de Herodes Juan el Bautista. Entonces, esta conversación no es como la anterior, la que vimos en Mateo 5, que él está hablando en las bienaventuranzas, sino que estas tienen un carácter más teológico. Ellos están buscando una respuesta para evidenciar esta capacidad teológica de Jesús. Entonces Jesús responde de una forma supremamente sabia y él no dice yo creo, yo pienso, tal vez, posiblemente, sino que él dice: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino son uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es interesante primero notar que Jesús no da un argumento personal, sino que evoca la palabra, se dirige a la palabra y literalmente trae el texto a la luz. Y les dice: ¿no han leído? O sea, señores fariseos, ¿no se supone que ustedes saben de la ley? ¿No han leído? O sea, como una pregunta que usted me está haciendo, si usted supuestamente debe conocer la respuesta, ¿no? Y ahí da 4 razones que nos expresan una idea de Dios respecto al divorcio. Primero, la primera razón es esto de que Dios hizo hombre y mujer. Y recordemos que hizo un hombre y una. Ahí no estaba el plan B, ahí no está. Y por si acaso Eva 2, y por si acaso Adán versión beta, ultra, como ahorita que estamos versión beta, alfa, pues no, versión 2022, 2020, no, solo hay una versión de Adán y una versión de una Eva. Y era porque Dios hizo uno para uno, ahí no había otra opción. Dios no estaba contemplando y se van a divorciar. En segundo lugar dice: por eso declara al hombre: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y esta palabra unir me gustó mucho porque indica seguir, indica pegar. Piensa en unos zapatos que necesitan sacol. Pues si usted nunca le toca, usted los lleva al zapatero. Pero esos zapatos que necesitan sacol, usted les coloca el sacol, los pone cierto tiempo en un lugar para que adhieran y todo este tema. Y esta palabra unir indica eso. Indica una opción constante. Así que, mis amigos casados, esto nos invita a pensar un poquito en cómo nosotros estamos trabajando por esa unión constantemente con nuestra pareja, ¿cierto? Con nuestro cónyuge. Y no es una unión de una vez, de cada mes, del día del aniversario, es una unión de todos los días y de cada día. Y eso indica ese pegar. Eso indica un trabajo constante nuestro y dice: y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y ese un solo cuerpo habla de esta unidad indivisible, ¿cierto? Si un cuerpo lo tratamos de dividir, pues queda, ya no es un cuerpo, ¿cierto? Ya quedan 2 medio cuerpo. Digamos que es básicamente la expresión que trata de indicar esto. Y
Finalmente dice, no los separe el hombre, solo Dios los puede separarlo. Entonces el matrimonio que ideó Dios en su corazón es que el hombre y la mujer, su relación no tenga una caducidad y que el único que la puede separar es Dios mismo. Si podemos seguir pensando un poquito en esto, dice en Éxodo 20:14, dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Este Éxodo 20, recordemos que es esta sección de la palabra donde Dios está entregando los mandamientos y estamos encontrando el mandamiento específico que dice que no cometerás adulterio. ¿Y qué es lo único que puede permitir el divorcio? El adulterio. Y si Dios desde antes está diciendo no adulteren, de alguna manera ya está diciendo no se divorcien, ¿cierto? En otras palabras, no violes el matrimonio. En Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Recordemos Juan capítulo 8, donde se encuentran estos fariseos con Jesús y les llevan una mujer adúltera. Le dicen, fue sorprendida en adulterio. Ahí podríamos empezar a alegorizar y pensar tantas cosas como ¿y dónde está el esposo? ¿Quién les contó? ¿Fue una trampa? Muchas cosas que podemos especular los paisas en esto. Pero básicamente encuentra a esta mujer adúltera y ellos la iban a matar porque era lo que la ley decía. Aún en ese tiempo que Jesús está caminando con ellos, es la ley la que les está diciendo, hey, una persona en adulterio debe morir, o sea que será el castigo. Entonces llegamos a este marco, Mateo 19, verso 7, y ellos le replican, le dicen a Jesús, ¿por qué entonces? Porque ellos tienen toda esta información que yo he querido traerles para que ustedes recuerden. Dice, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Entonces Jesús responde nuevamente, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio, les dijo. Excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Esto les permite divorciarse por ser obstinados. Podríamos pensar en obstinación como problemas irrevocables. También podríamos pensar en esto como la evidencia de un corazón duro. Por esa expresión de corazón duro queda como tan en el aire. Entonces, pensando en abrir un poquito ese corazón duro, podríamos pensar que es una persona que le cuesta perdonar, que le cuesta aceptar el evangelio, pero creo que sobre todo es una persona que le cuesta someterse a los mandatos del Señor. Creo que ese obstinados, porque si Dios de entrada está indicando, aún en Malaquías, que Él aborrece el divorcio, ¿cierto? Si Dios de entrada está diciendo, hey, no cometan adulterio, y nosotros llegamos al tema de adulterio y posteriormente al divorcio, yo creo que esto solo está mostrando nuestro corazón que no se somete al evangelio, que no se rinde al evangelio. Por ejemplo, Dios nos llama a nosotros como casados en Efesios 5, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Parece que estuviera presidiendo un matrimonio. En Efesios 5 dice, amen a sus esposas. Y ya lleva muy poquito, 7 años de casado, y no son como debajo del agua, ni en una cama de clavos, ni nada de eso. Son 7 años de casado que apenas tengo. Y hay momentos donde esta expresión, amen a sus esposas, requiere un ejercicio de aplanar el colgate, ¿cierto? Requiere reflexión, oración. Entonces el Señor nos dice a nosotros que amemos a nuestras esposas, pero no dice si se lo merecen. No dice porque ellas te están amando o porque ellas están actuando en pro de responder al evangelio, lo que sea que pudiéramos colocar ahí. Ahí no hay ninguna condición para nosotros, caballeros, como esposos. Hay una directriz: amen a sus esposas. Si es bonita, si se baña, si se arregla, si se pinta las uñas, si huele bien. No, amen a sus esposas. Si hay agua, amen a sus esposas, ¿no? Entonces, digamos que eso como para pensar un poco en que esto de corazón duro implica más lo que nos cuesta responder a directrices de Dios como estas. Ama a tu esposa. El hombre
no debe estar mirando ni comparando o codiciando, sino que debe amar a su esposa y abstenerse de estar argumentando, tal vez en una opción de un futuro divorcio. Nosotros debemos interpretar entonces que Moisés, cuando en Deuteronomio 24 está emitiendo esta carta de divorcio, no lo está haciendo por su propia voluntad, porque él quiere hacerlo, sino que lo está haciendo como alguien al cual Dios está guiando a través del Espíritu Santo. Y esto entonces nos debe decir a nosotros que Dios está perdonando la vida de los adúlteros, ¿no? Hace unos minutos leíamos que ese era el juicio, y que Dios mismo está extendiendo misericordia sobre nosotros, hombres y mujeres pecadores. Eso es lo que está haciendo el Señor a través de este Deuteronomio 24, y hoy que lo traemos a colación en Mateo 19. Dios reconociendo nuestro corazón duro, reconociendo cuánto nos cuesta someternos a su palabra, aun cuánto nos cuesta este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que podríamos pensar un poco más en eso porque finalmente, se lo aprendía al pastor Felipe Huet, todos nuestros pecados tienen un origen y es el amor. La falta de amor hacia Dios y el mucho amor que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando pensamos en eso, de alguna manera podríamos pensar en un tipo de infidelidad hacia Dios. Pero Dios en su misericordia nos concede, nos regala esa carta de divorcio y nos da esta oportunidad de estar en esta noche leyendo su palabra. Entonces en el verso 10, después de esta exposición de Jesús, los discípulos, es interesante porque ya no están hablando los fariseos. Yo creo que ellos se sintieron tan señalados por lo que Jesús dijo que se fueron. Y entonces dice, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. O sea, si yo no me puedo divorciar, mejor no me caso. Si alguien está pensando en casarse, es una buena pregunta. Y ya para terminar, pensando en un sentido de aplicación, recordemos y pensemos que el matrimonio es una parábola viviente del Evangelio. El Evangelio es esto que nos motiva y nos modela a cada uno de nosotros. A los hombres esta noche nos motiva y nos modela que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres las llama en sentido general a respetar a sus esposos. Pero más allá de esto, el Evangelio nos recuerda que un matrimonio está compuesto por dos pecadores, dos necesitados de la gracia de Dios, los cuales debemos constantemente reconocer que nuestra ofensa constante a Dios es superior que la ofensa que nuestro cónyuge nos realiza. Por tanto, si nuestro buen Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz para saciar su ira y así pagar nuestro pecado y reconciliarnos con Él, ¿cuánto más usted y yo debemos perdonar a nuestro cónyuge? Finalmente, si aquí hay algún divorciado y se divorció por una razón que no fue una razón bíblica, como fue el adulterio, queremos orar para que Dios perdone tu pecado. Los casados, una pregunta: ¿hace cuánto no le pides perdón a tu cónyuge? Oremos al Señor para pedir perdón, para que te ayude a pedir perdón y te ayude a perdonar. Pero sobre todo que nos ayude a ver nuestro pecado y nos ayude a someternos a su palabra inerrante y eterna. Y si hay un soltero por acá, que nuestro buen Dios te guíe en la comprensión del pacto matrimonial, que es un pacto que los hombres no podemos romper, solo Dios. Así que oremos para que nuestro buen Dios nos ayude a crecer en el entendimiento de cuánto necesitamos de su evangelio.